Bienvenidos a nuestro viaje a través del tiempo, mientras exploramos 10 civilizaciones antiguas que desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro. Estas no son simplemente historias perdidas en las arenas del tiempo, sino culturas vibrantes, maestros constructores y astrónomos astutos que prosperaron durante siglos. Acompáñenme, mientras profundizamos en los misterios que rodean a 10 civilizaciones antiguas que desaparecieron, dejando solo preguntas. Nuestro viaje comienza en el corazón de Mesoamérica, una tierra llena de vida, donde la naturaleza y la historia se entrelazan de manera mágica. E impregnada del legado de los mayas, una civilización que dejó una huella indeleble en la historia. Imaginen ciudades llenas de hábiles matemáticos, astrónomos y artesanos cuyos intrincados tallados aún inspiran asombro y admiración en todo el mundo. Los mayas eran maestros de su entorno, construyendo extensos centros urbanos e imponentes templos que desafiaban el tiempo. Pero para el siglo IX, esta vibrante civilización comenzó a desmoronarse, dejando tras de sí un misterio que aún perdura. Ciudades que alguna vez estuvieron llenas de vida quedaron en silencio, sus magníficas estructuras lentamente reclamadas por la implacable selva, que nunca deja de avanzar. El misterio de la desaparición de los mayas continúa cautivándonos e intrigándonos, un claro recordatorio de la impermanencia incluso de las sociedades más avanzadas y de la eterna danza entre la naturaleza y la humanidad. Nos aventuramos ahora a las fértiles llanuras del valle del río Indo, un lugar donde la naturaleza y la historia se entrelazan. Esta región albergó una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas del mundo, conocida por su impresionante arquitectura y cultura. El pueblo del Indo eran maestros de la planificación urbana, creando ciudades que asombrarían a cualquier ingeniero moderno. Con ciudades meticulosamente trazadas, contaban con sistemas de saneamiento avanzados e impresionantes graneros que aseguraban su sustento. Sus redes comerciales se extendían por todas partes, conectándolos con tierras lejanas y facilitando el intercambio de bienes y cultura. Sin embargo, para 1900 a.C., esta civilización, una vez próspera, prácticamente había desaparecido, dejando atrás ruinas inquietantes y misterios sin resolver. Algunos especulan que un cambio en el curso del río Indo pudo haber llevado a su declive, alterando su fuente vital de agua. La civilización del Valle del Indo es un testimonio del ingenio y la resiliencia de los primeros planificadores urbanos de la humanidad, cuyo legado aún perdura. Capítulo 4. Los minoicos, esplendor perdido del Egeo. En la isla de Creta, construyeron magníficos palacios adornados con vibrantes frescos, testimonio de su destreza artística. Los minoicos eran un pueblo marinero, sus barcos surcaban el Mediterráneo, llevando mercancías e ideas a todas partes. Sin embargo, alrededor de 1450 a.C., esta vibrante civilización tuvo un final abrupto y misterioso. La civilización minoica, aunque perdida en las profundidades del tiempo, continúa cautivando nuestra imaginación. Capítulo 5. Los nabateos, maestros de las arenas del desierto. Los nabateos, maestros de la gestión del agua y el comercio, transformaron un entorno hostil en un reino floreciente. Con su ingenio, crearon sistemas de almacenamiento y distribución de agua que les permitieron prosperar en el desierto. Su capital, Petra, tallada en la roca pura de un cañón de arenisca, es un testimonio de su ingenio arquitectónico. Esta ciudad, escondida entre montañas, se convirtió en un centro de comercio y cultura. El control de las rutas comerciales por parte de los nabateos, en particular la ruta del incienso, les trajo gran riqueza e influencia. Estas rutas conectaban el Mediterráneo con Arabia y más allá. Pero para el siglo IV después de Cristo, la civilización nabatea se había desvanecido. Sus ciudades, una vez bulliciosas, tragadas por las arenas del desierto. Las razones de su desaparición siguen siendo un misterio. La anexión romana de su reino, junto con el cambio de las rutas comerciales, condujo a su declive. O quizás fue una combinación de factores que sellaron su destino. Capítulo 6. Los olmecas, el enigma del pueblo del caucho. Los olmecas eran hábiles artesanos, sus esculturas, en particular las colosales cabezas de piedra, testimonio de su dominio del arte y la ingeniería.
Estas enigmáticas figuras continúan inspirando asombro y especulación sobre su significado. Los olmecas también fueron pioneros en el uso del caucho, testimonio de su ingenio. Pero para 400 a.C., esta influyente civilización había desaparecido, dejando pistas tentadoras pero pocas respuestas. Los olmecas, aunque desaparecidos, dejaron un legado perdurable, su influencia evidente en el arte, la arquitectura y las prácticas religiosas de las civilizaciones mesoamericanas posteriores. Capítulo 7. El Imperio Khmer. Legado de Angkor. Angkor, su ciudad capital, era una metrópolis en expansión, sus templos y monumentos un testimonio del genio artístico de los Khmeres. Angkor Wat, el monumento religioso más grande del mundo, es un testimonio de su devoción y genio arquitectónico. El Imperio Khmer floreció durante siglos. Su riqueza se basó en el cultivo del arroz, el comercio y un complejo sistema de riego. Pero para el siglo XV, este imperio, una vez poderoso, se había derrumbado, sus magníficas ciudades tragadas por la selva. El Imperio Khmer, aunque desaparecido, dejó un legado de esplendor arquitectónico y riqueza cultural. Capítulo 8. La cultura Cucuteni-Tripilia. El enigma neolítico de Europa. El pueblo Cucuteni-Tripilia dejó un legado de arte, innovación y misterio perdurable. Imaginen vastos asentamientos, algunos hogar de miles, conectados por caminos y rodeados de zanjas defensivas. Eran maestros de la arcilla, creando cerámica intrincada y bellamente decorada. Pero para 2750 a.C., esta floreciente cultura había desaparecido, dejando atrás su enigmática cerámica y asentamientos quemados. La cultura Cucuteni-Tripilia es un testimonio de los logros de los primeros agricultores de Europa. Capítulo 9. Los misisipianos. Constructores de montículos de la América antigua. Estos eran los constructores de montículos. Sus monumentales movimientos de tierra son testimonio de su destreza organizativa y sus creencias espirituales. Imaginen vastas plazas, plataformas ceremoniales y túmulos funerarios, todos meticulosamente construidos a mano. Los misisipianos eran hábiles agricultores, cultivando maíz. Los misisipianos eran hábiles agricultores, cultivando frijoles. Los misisipianos eran hábiles agricultores, cultivando calabaza. Pero para el siglo XVI, esta vibrante cultura se había fragmentado, sus grandes ciudades abandonadas. La cultura misisipiana es un recordatorio del ingenio y la adaptabilidad de los antiguos americanos. Capítulo 10. Los Rapa Nui, ecos de la isla de Pascua. Imaginen los icónicos Moai, esos enigmáticos gigantes de piedra, vigilando la isla. Estas figuras monolíticas fueron talladas en roca volcánica con herramientas de piedra, testimonio del ingenio del pueblo Rapa Nui. Los Rapa Nui no solo eran maestros escultores, sino también hábiles marineros y agricultores. Sin embargo, su aislamiento, junto con la posible deforestación y la sobrepoblación, puede haber contribuido a su declive. La historia de los Rapa Nui sirve como una advertencia, un recordatorio del delicado equilibrio entre la humanidad y el medio ambiente. Capítulo 11. Civilizaciones perdidas, misterios perdurables. Estas civilizaciones antiguas nos recuerdan la fragilidad de las sociedades humanas y los misterios que aún yacen enterrados en nuestro pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. No olviden darle like, compartir y suscribirse para más contenido fascinante.